Pero no solamente la Biblia dice en Hechos 2:47 que la iglesia es sacramento de salvación y que es Cristo el que quiere que usted se integre a la iglesia para alcanzarla, sino también lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Ustedes lo van a ver. A la prueba me remito. Si no está en la Biblia, es que este es el problema. Si no está en la Biblia, no me crean, por favor. Si no está en la Biblia, son palabras mías de yo y lo estoy inventando. Pero si está en la Biblia, deben tomárselo en serio. Si está en la Biblia, es palabra de Dios. Si está en la Biblia, es para que lo crea, es para que lo viva. Y miren, hermanos, hoy si ustedes creen esto, ustedes pueden salir de aquí orgullosos y felices de ser católicos. Para toda la vida. Y eso es lo que yo quiero. Yo soy feliz siendo católico. Y lo disfruto y me siento orgulloso donde quiera, de ser católico. Porque es la una y única iglesia que fundó Cristo como sacramento de salvación. ¿Hay otras iglesias? Oh, claro que sí, pero no de Cristo. Miren otra vez, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso no lo voy a explicar porque ya los maridos lo hacen. Eso ni para qué decirle, eso ya lo está cumpliendo a plenitud. Pero sí lo que quiero es que ustedes miren que Jesucristo le dice a los maridos que deben amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Qué raro, ¿no? Que Cristo amó la iglesia y los protestantes la odian. Y dicen que son cristianos. ¿Cómo se entiende? Que alguien me responda eso. ¿Cómo se entiende que Cristo amó y dice en singular? Vamos a ver si dice singular o plural. Como Cristo amó a la iglesia. Otra vez singular, una sola. Y Cristo amó a la iglesia. La diferencia entre Cristo y los cristianos evangélicos es que Cristo amó a la iglesia y los evangélicos odian la iglesia. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Estoy diciendo mentiras? Pregúntenle a los protestantes qué es la iglesia. La gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Aman la iglesia? No. ¿Por qué no? Porque no son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano ama la iglesia. Ama la iglesia. Bueno, pero no solamente los evangélicos. Hay católicos que no aman la iglesia. Ustedes no, los que no vinieron. Hablan mal de la iglesia. Hablan mal de los ministros de Dios dentro de la iglesia. En vez de hablar del cura, en vez de hablar con el cura para que el cura se corrija si comete un error, hablan mal del cura. ¿Por qué? Los sacerdotes somos humanos como ustedes y nos equivocamos. Y ustedes tienen derecho a corregirnos y con caridad y decirnos, mire padre, perdone, pero yo veo que usted está haciendo esto mal, padre. Yo no soy quien para juzgarlo ni condenarlo, pero soy cristiano y debo decirle, la Biblia dice que lo llame a solas y yo lo estoy llamando a solas y le estoy diciendo esto, padre. Y si, perdóneme, padre, si lo ofendí. Y si quiere se le arrodilla y le pide perdón. Pero dígaselo a él. No hablen mal de él. No hablen mal de la iglesia. ¿Quién no sabe que la iglesia es santa y pecadora? La iglesia es santa cuando usted y yo nos confesamos y cuando usted y yo hacemos las cosas bien y somos santos, la iglesia es santa. Pero cuando usted y yo pecamos, la iglesia es pecadora. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es amar a la iglesia. ¿Como quién? Pregunto, ¿y será que los evangélicos aman la iglesia como Cristo la amó? No, porque no son verdaderos cristianos.
No son evangélicos, son evangélicos. Sigo. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la... Otra vez, repítalo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora vean que la iglesia es instrumento de salvación. Cristo por medio de la iglesia nos salva. Se entregó, dio la vida por la iglesia, esa iglesia que los protestantes odian. Cristo dio la vida por esa iglesia, y a través de esa iglesia, si usted y yo estamos integrados, porque Él nos va integrando, y si usted y yo estamos integrados, nos dejamos integrar, formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Él nos va a salvar. Pongan cuidado. ¿Dónde iba? Repite lo último. Bien. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz? Por la iglesia. ¿Y para qué se entregó Cristo en la cruz por la iglesia? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Ahora pregunto, ¿la iglesia es pecadora, sí o no? Sí. Si no fuera pecadora, Cristo no hubiese muerto por la iglesia. Porque Cristo murió por la iglesia para santificarla. O sea, la iglesia es pecadora, pero Cristo se compromete a salvarla. Por eso es sacramento de salvación, porque el que se compromete a salvar la iglesia es Cristo. Y entonces cuando yo veo que Cristo se compromete a salvar la iglesia, yo digo, yo quiero estar en esa iglesia. Pero ahí hay pecadores, claro que sí, o si no, ¿a quién va a salvar si no hay pecadores? Él dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los... Porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los... Oh, no. Entonces, vean ustedes cómo los protestantes engañan a la gente, porque no saben la Biblia. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Vamos a ver cómo la va a santificar. Vean, ¿ustedes quieren ver cómo la iglesia se santifica? ¿Sí o no? Sí. Véanlo. ¿Cómo la purifica? Está llena de pecado. ¿Cómo la purifica Cristo? Habiéndola purificado en el levantamiento de agua por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Por medio de la palabra, Jesucristo va santificando a la iglesia que es pecadora. Ahora comprenden por qué los curas debemos predicar la palabra, para que la iglesia se vaya purificando, limpiando, como cuando usted baña el cuerpo con agua. Se va purificando con la palabra. Ahora comprenden por qué cuando no se predica la palabra no hay santidad. La iglesia pierde la santidad. La iglesia no se purifica. Y cuando los curas no vivimos la palabra, no podemos alcanzar la santidad. Y no podemos darle al pueblo esa santidad, esa purificación, porque la purificación es por medio de la palabra. El diablo lo sabe y por eso el diablo no quiere que se predique la palabra. Y por eso ustedes verán, todavía no he compartido con ustedes hoy, pero estos días que he compartido atrás con nosotros, me han dicho, padre, vi un video suyo y eso cambió mi vida. Claro, porque dice la Biblia que Dios nos santifica por la palabra. Yo lo creo, y como lo creo, nunca les voy a predicar sin la palabra, porque yo no soy el que los va a purificar. Yo no los voy a salvar a ustedes, los va a salvar Cristo a través de su palabra. ¿Me captan la idea? Y algún día, si algún día ustedes tienen tiempo para leerla, lo pueden leer. Están Hechos 20:32. Dice Pablo, los encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para salvarlos.
Entonces, la palabra de Dios es necesaria dentro de la iglesia. Es la que purifica. ¿Cómo purifica? Así de sencillo. Hay, por ejemplo, algunas personas que viven arrejuntados y piensan que lo están haciendo bien. Están viviendo en pecado, que se llama pecado de fornicación. Cuando leen la palabra y dice que Dios quiere el matrimonio y que honroso sea el matrimonio para todos, porque Dios juzgará al que vive en fornicación y en adulterio, entonces el que está viviendo en concubinato dice: estoy viviendo en pecado, yo debo santificar mi vida, me debo casar. ¿Gracias a quién? A la palabra, que le iluminó el entendimiento y le ayudó a ver que está viviendo en pecado. ¿Por qué el mundo hoy anda con la ideología de género, con el sí al aborto, y parece que no pasa nada y parece que no se dan cuenta? Porque les está faltando quien les predique la palabra, porque no han escuchado la palabra y porque no quieren escuchar la palabra, y porque nosotros los sacerdotes que deberíamos predicar la palabra estamos callados por respeto humano, para no herir sentimientos, para que la gente no se moleste, para no tener enemigos. Pero dice la Biblia que Jesús se ha comprometido a santificar la iglesia a través de su... Venga, siga usted, Pedro, Antonio, Juan. Venga, repítalo usted y sigue. Maridos, amados. La parte... Bueno, sí, leo completo, está bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra lava como el agua, limpia como el agua. Respiren profundo, porque ahora viene otro caramelo de chocolate. Ahí viene, ponga cuidado. A fin. Jesús la va santificando con la palabra. ¿A quién? A la iglesia. Pues Él se entregó por la iglesia y la amó. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó. Amó a la iglesia, se entregó por la iglesia, purifica a la iglesia con la palabra. ¿Cuál es la finalidad? ¿Otra vez? A fin. ¿Qué significa a fin? Que hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Otra vez? A fin. A fin. De presentársela. De presentársela. Oigan, es Cristo el que funda la iglesia y es Cristo el que tiene la intención de presentársela. Vamos a ver cuántas iglesias quiere Cristo según la Biblia Reina Valera. ¿Cuántas iglesias? A fin de presentársela, dígalo, a ver. Así mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Con Lupita, a ver, ayúdenme a ver. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia. Y si Cristo quiere una iglesia, y está en la Biblia Reina Valera, los protestantes me pueden mandar para el infierno, me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. A las pruebas me remito. Y cuando yo digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. ¿Por qué los protestantes no vienen a refutarme? Porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. Y he recorrido el mundo y seguiré recorriendo el mundo. Y no tienen argumentos. Cristo fundó una iglesia. Y Él quiere presentarse ante sí, otra vez. Una iglesia. ¿Qué entienden ustedes por una? ¿Varias o una sola? Los protestantes entienden varias. Y los protestantes dicen, todas las iglesias son iguales. Y por ahí hay católicos que repiten como loros, todas las iglesias son iguales. Eso es lo mismo. Hasta curas y obispos yo los he escuchado. Yo mismo los he escuchado. Voy a decirlo en voz baja para que no me escuche. Porque hay obispos y curas que no leen la Biblia.
Sí, sí, seguro, con firmeza, sin lugar a equivocarme. Claro, si no leen la Biblia, repiten lo que escuchan por ahí. Eso es lo mismo. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia, eso es lo mismo. Pero no sabe que la iglesia es sacramento de salvación, porque Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo para purificarla con el baño de la palabra, porque quería para sí una iglesia gloriosa. Sigue. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces Jesucristo va limpiando, va purificando la iglesia. Él le va quitando todas las cosas malas de la iglesia. ¿Dónde? En el sacramento de la confesión. Y a través de la palabra usted se da cuenta que es lo malo, y en el sacramento de la confesión recibe el perdón, queda limpiecito. A quienes le perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Así de sencillo. Ajá. La iglesia es sacramento de salvación, porque la Biblia dice que Jesucristo quiere salvar a la iglesia, murió por la iglesia, y dice que Jesucristo añadía a la iglesia los que se iban salvando.